Vamos a estudiar ahora las posiciones relativas entre una recta y un plano. Podemos encontrar que la recta pertenece al plano, es decir, tenemos el plano, la recta está contenida en el plano, la recta es paralela al plano, el plano está situado aquí y la recta es paralela a él. Y la recta y el plano son secantes, es decir, que la recta intersecta en un punto al plano. En el primer caso, en el que la recta pertenece al plano, vamos a definir el vector director de la recta y un punto de la misma, y el vector normal al plano. Si la recta está contenida en el plano, pues el vector director de la recta y el vector perpendicular al plano tienen que ser perpendiculares entre sí. Es decir, que el producto escalar de uno por el otro me tiene que dar 0. Los vectores son perpendiculares, pero para que la recta esté dentro del plano, si tomamos un punto de la recta, ese punto también tiene que estar en el plano. En el caso de que la recta sea paralela al plano, ocurre lo mismo. El vector director de la recta y el vector normal del plano tienen que ser perpendiculares, es decir, que su producto escalar tiene que ser 0. Además, si el punto pertenece a la recta, no pertenece al plano, pues la recta es paralela al plano y no está contenida en él. Y en el caso de que la recta y el plano sean secantes, lo que ocurre es que estos vectores no son perpendiculares. Y de esta forma tendremos identificadas las posiciones relativas de recta y plano. Si quisiésemos hacerlo a través del sistema que forma las ecuaciones de la recta y la ecuación del plano, pues tendríamos que, si el sistema es compatible e indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones, infinitos puntos en común entre la recta y el plano, la recta está contenida al plano. El sistema será incompatible si no tiene ninguna solución. Es decir, la recta es paralela al plano y el sistema es compatible determinado si tienen una única solución, solo hay un punto de corte entre la recta y el plano. Veamos ahora el primer ejemplo, donde tenemos la recta R y el plano pi. De la recta R podemos obtener el punto y su vector director. Mientras que del plano pi podemos obtener su vector normal. Veamos ahora si el vector director de la recta y el vector perpendicular al plano son perpendiculares entre sí. Para ello calcularemos el producto escalar. Para ello calcularemos la suma de los productos de las coordenadas, es decir, la primera coordenada de un vector por la primera del otro, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera. Como el producto escalar es nulo, sabemos que el vector de la recta y el vector normal al plano son perpendiculares, es decir, o la recta está contenida en el plano o la recta es paralela al plano. Para ver cuál de estos dos casos es la posición relativa, tenemos que comprobar si el punto de la recta está en el plano. Es decir, si el punto de la recta verifica la ecuación del plano. Para ello sustituiremos los valores de la x, de la y, de la z del punto en la ecuación del plano. Y observamos que se anula, por lo que el punto de la recta también pertenece al plano, y eso significa que la recta está contenida en el plano. Procederemos de la misma forma con el segundo plano. Obtendremos un punto de la recta y su vector director, así como el vector normal del plano. Veamos ahora si el vector director de la recta y el vector normal del plano son perpendiculares, calculando el producto escalar de los dos vectores. Al dar 0, anularse, sabemos que la recta está contenida en el plano o la recta y el plano son paralelos. Veamos en cuál de los dos casos nos encontramos. Para ello, como en el caso anterior, tendremos que comprobar si el punto de la recta pertenece al plano. Al obtenerse un valor distinto de 0, sabemos que el punto no pertenece al plano y por tanto, plano y recta son paralelos. Realizamos el mismo procedimiento en el ejemplo 3, obteniendo un punto y el vector director de la recta y el vector normal al plano. Comprobemos si el vector director de la recta y el vector normal al plano son perpendiculares haciendo el producto escalar. Queda distinto de 0, por lo tanto, las rectas son secantes y ya habremos averiguado la posición relativa del plano respecto a la recta. Calculemos ahora el punto de intersección de la recta con el plano. Como el punto de intersección pertenece tanto a la recta como al plano, verificará ambas ecuaciones.
Por lo tanto, si tomamos los valores de x y z de la recta y los sustituimos en la ecuación del plano, tendrá que darnos igual a 0, porque también ha de verificar la ecuación del plano. Por lo tanto, el valor de la x, que es 1 más 2 lambda, el valor de la y, que es 3 menos lambda, más 2 por el valor de z, que es menos lambda, menos 1, tendremos que operar y comprobar que eso nos da 0. Y obtenemos el valor de lambda del punto que pertenece al mismo tiempo a la recta y al plano. Y ese valor es 3. Si sustituimos ese lambda en el punto de la recta x y z, obtendremos los valores del punto A que pertenecen a la recta y al plano. Veamos ahora, con ese mismo ejemplo 3, en el que obtuvimos que la recta y el plano eran secantes, otra forma de calcular el punto de intersección, y sería resolviendo el sistema formado por las dos ecuaciones implícitas de la recta y la ecuación implícita del plano. Lo primero que tendríamos que hacer sería pasar la ecuación de la recta, que está en forma paramétrica, a forma implícita. Para ello despejamos lambda de la x, de la y y de la z, y tomándolas 2 a 2 obtendremos las ecuaciones implícitas de dicha recta. Y de esta forma habremos obtenido el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones implícitas de la recta y la ecuación del plano. Como la intersección del plano y de la recta tienen un único punto en común, sabemos que el sistema es compatible y determinado, por lo que podemos utilizar Cramer para resolverlo. Calcularemos primero el determinante de A, que como era de esperar es distinto de 0 para poder aplicar el método de Cramer. Y así calcularemos la x, la y y la z, obteniéndose el punto de corte A, 7, 0, menos 3. Veamos ahora un último ejemplo en el que la recta viene expresada por sus ecuaciones implícitas. En este caso, para calcular el vector director de la recta, necesitamos hacer el producto vectorial. Para ello haremos el determinante de los siguientes elementos. En la primera fila colocaremos IJK, que hace referencia a la X, a la Y y a la Z. En la segunda fila colocaremos los coeficientes de la primera de las ecuaciones implícitas, 1 menos 2 y 0, porque la Z es 0. Y en la segunda, los de la segunda ecuación, 3, 0 y menos 2. Y al operar y agrupar la Y, la J y la K, obtenemos el vector 4 menos 2, 6, que será el vector director de la recta. Tenemos también directamente el vector normal del plano. Si dichos vectores son perpendiculares, es decir, su producto escalar es 0, obtendremos que la recta está contenida en el plano o la recta es paralela al plano. Lo comprobamos. Como el producto escalar es distinto de 0, sabemos que recta y plano son secantes, es decir, se cortan en un punto. Para calcular el punto de corte resolveremos el sistema, que ya sabemos que es un sistema compatible determinado. Por tanto, vamos a utilizar el método de Cramer. Calcularemos el determinante de A y después el valor de la X, de la Y y de la Z. Con lo que hemos obtenido el valor del punto de corte, que tiene por coordenadas 29 quintos, 22 quintos y 0.